¿Cómo estamos? Van a decir, ¿está en bata? Sí, estoy en bata. Oigan, vamos a tratar, voy a hacer este en vivo como lo más rápido posible porque ahorita que me mareé. I'm gonna try to do this live very quick because when I stood up I got dizzy. That's not a good sign y no es una buena señal. Y de hecho, ¿qué hora es? Ya me debería de tomar mi paracetamol. Ya, vamos a tomárnoslo. Let's have it. Para que vean que cuando tienes COVID, when you have COVID, you need to be drinking something for the headache. Tienes que estar tomando algo para el dolor de cabeza, para el dolor de pecho, etcétera, etcétera, etcétera. For your headache or your everything else. Bueno, ya me lo puedo tomar de la botella. I can drink it from the bottle. Y de hecho creo que es buen momento como para ahorita irme preparando mis cetonas. I think it's a really good moment to prepare my ketones with the rest of the sparkling water, con el resto del agua mineral. I've got more over there, tengo más por ahí, pero dejé las tijeras allá. I left the scissors over there. So, I'm gonna shake them before. Primero las voy a sacudir. Dice Gear debajo del agua, una pregunta: si tenemos pies sino patas, ¿por qué decimos patadas y no piesadas? Muy buena pregunta. Gear is saying, one question, if we have feet and not, sorry, ¿cómo se dice patas? I forgot. How do you say patas? Like animal feet. ¿Cómo se dice patas en inglés? Ya se me olvidó para poder decírselo a los que me siguen en inglés. So I can say it for those who speak English. Well, animal feet. Why do we say kick and not fitting? If I translate it all right. And I said that's a really good question. Es una pregunta muy buena para algún lingüista. That's a good question for a linguist. Though I'm not a linguist, no soy lingüista, así que no te sabré decir. Hay que preguntarle a la Real Academia, a la RAE. Dice Valentín, ¿desde hace cuánto estás enferma? Since when have you been sick? Presenté síntomas. I presented the symptoms Wednesday 25th in the afternoon. El miércoles 25 en la tarde-noche. That was the first day. Fue el primer día que presenté los síntomas. That was the first day of the symptoms. That first, it was just a headache. Primero fue solamente dolor de cabeza. Then I got dizzy. Después me mareé. Después me sentí cansada. Afterwards, I felt tired. But I thought it was just because of all the traveling, pero pensé que era por tanto viaje. And because the times of the traveling was like hectic, y porque los tiempos del viaje fueron bastante alocadillos. Y luego pensé, no, pues es una gripa porque vengo de un lugar súper cálido a un lugar súper frío. Then I thought it was like a really bad flu because I came from a very warm and hot place to a very cold and windy place. Y luego, what came afterwards? ¿Qué vino después? The throat was already, my throat was already like taken back.
mi garganta ya la sentía lastimada because I was screaming and shouting a lot in the event at Louisville, Kentucky. Mi garganta ya la sentía medio tocada, medio lastimada porque estuve gritando y cantando mucho en el evento de Louisville, Kentucky. So I was already like taken back from my throat. Ya me dolía la garganta. But not like an infection, pero no como infección, solamente como molestia, just like that it bothered me. Just that it bothered me. Se movió porque se cayó, está muy pesado. It's too heavy. So, first the headache, and then primero el dolor de cabeza y después las náuseas, el mareo, the dizziness, and then my throat started aching like an infection ache. Y después me empezó a molestar la garganta como si fuera infección. Okay, so, yeah. Valentín, ¿y qué has tomado? ¿Solo paracetamol? Valentín says, what have you been taking? Just paracetamol, which is I think it's the same in English. Creo que es lo mismo en inglés. Al inicio estuve tomando Tempra Forte. At first I was drinking Tempra Forte, which has ibuprofeno, que tiene ibuprofeno, and I don't think it's the best, y no creo que sea lo mejor. And then I started taking Robax Gold. Después empecé a tomar Robax Gold, algo así, que también tiene ibuprofeno. It also has ibuprofen, which I found out later that is not best, que después me enteré que no es lo mejor. I've been drinking my ketones. He estado bebiendo mis cetonas, aunque hubo 2 días que no me las tomé. There were 2 days that I didn't drink them. No porque no quisiera, not because I didn't want to, but because I couldn't, porque no podía. Literal, esos 2 días los pasé en cama la mayor parte del día. I spent those 2 days like completely in bed. Y casi ni bebí ni comí nada. I almost didn't drink or eat anything those 2 days. Porque me costaba muchísimo ni siquiera, o sea, girar en la cama. Just turning in my bed. Pararme, standing up, going to the bathroom was a success. Ir al baño fue un éxito esos 2 días. Seriously. En serio. So, those 2 days are the only days that I wasn't able to drink a lot of things or eat a lot of things. Esos 2 días fueron los días que no pude beber muchas cosas ni comer muchas cosas. Not because I didn't hold them, no porque no las guardara o las aguantara, but because I wasn't able to stand up. No me podía parar. I literally had to grab myself from the wall to get downstairs. Literal tenía que agarrarme de la pared para poder bajar las escaleras. Those 2 days, esos 2 días. So this is the first day that I've been feeling way better. Este es el primer día que me he estado sintiendo muchísimo mejor. Although the day before, the day that I felt the best, el día que me sentí muchísimo mejor, was the day before I collapsed. Fue el día antes de que colapsara. So here's the thing. On Wednesday, let's do a recap. Hagamos una recapitulación. The Wednesday 25th, el miércoles 25, was the day that I felt, I started feeling bad. Fue el día en que me empecé a sentir mal. Jueves, I'm getting dizzy, me estoy mareando. El jueves, Thursday, 26th, 26. I woke up with a really bad headache. Me desperté con un dolor de cabeza horrible.
It lasted for 2 days, duró 2 días. Thursday and Friday, duró jueves y viernes. Those 2 days I felt bad. Esos 2 días me sentí mal. But I didn't feel that bad, pero no me sentí tan mal. So on Saturday, I actually had an event and I translated live. El sábado, de hecho, tuve un evento e hice la traducción en vivo. It was about almost 6 hours. Duró casi 6 horas. And I was good. Y estuvo bien. I was actually trying to do my best. De hecho, traté de hacer lo mejor que pude. But I told the community, the Keto Reto community, le dije a la comunidad de Keto Reto, I'm not going to be shouting, no voy a estar gritando. I'm not going to be speaking fast like they do. No voy a estar hablando rápido como ellos lo hacen. The people that give the presentation, la gente que da la presentación, they tend to speak very fast. Hablan muy rápido. So whenever they repeated something, entonces cada que ellos repetían algo, I didn't translate it, yo no lo traducía. I only translated like the main things. Solamente traduje las cosas principales. To save my lungs and my voice, para cuidar mis pulmones y mi voz. So the event finished, el evento terminó, everything okay, everything good, todo bien. I did get really tired, sí me cansé muchísimo. And I remember I wanted to do a live, and I think I actually did a live afterwards. Recuerdo que quería hacer un en vivo, y de hecho creo que sí hice un en vivo después de traducir. But then, on Sunday, el domingo, I felt taken back. Como que me fui tanto para atrás, como que retrocedí en mi salud. I was having like lots of cough. Estaba teniendo mucha tos. Dry cough, tos seca. Like right now, como ahorita. And then, I don't remember if it was Monday or Tuesday. No recuerdo si fue el lunes o el martes. That I felt really good, que me sentí súper bien. I felt amazing. Literal, me sentí súper bien. With a lot of energy, con muchísima energía. Like, COVID is, I'm kicking COVID's ass. Como de yo le estoy pateando el trasero al COVID. Huge mistake. Grave error. Me confié. I thought I had it covered. Creí que ya lo había superado, pero no. El error que tuve fue, the mistake I had was, I took a shower, me bañé. Not that taking a shower was a mistake. No de que bañarme haya sido el error, sino, ahí va. Here comes the thing. So, first off, I started cleaning my house. Primero que nada, empecé a limpiar mi casa. Because it was a mess. It's been a mess. Porque ha sido un desorden, un desastre. So I started cleaning my house. Empecé a limpiar mi casa. When I felt tired, cuando me sentí cansada, I took a shower, me bañé. And after I took a shower, I felt good. Y después de haberme bañado, me sentí bien. So, I made something to eat. Me preparé algo de comer. I ate, comí. And I don't remember if before or after I took Yoda for a walk. Y no recuerdo si antes o después saqué a Yoda para pasear. Because it had been raining all day long. Porque había estado lloviendo todo el día. And it was the first moment during the day that it didn't rain. Fue el primer momento durante el día en que no llovió. And so I took him for a walk. Y entonces lo llevé para pasear. But it started drizzling. Pero empezó a lloviznar. And even though I was really covered, aun cuando me cubrí, estaba haciendo mucho frío. It was very cold. So when I came back, cuando regresé, I realized, what did I need?
that's when I ate. Ahí es cuando comí. Después de que lo pasé, fue cuando comí. After I gave him a walk, I ate. And after I finished eating, después de que terminé de comer, I felt tired like none before. Me sentí cansada como nunca antes. I literally slept here. Literalmente me quedé dormida aquí en la mesa. Nunca me había pasado. It had never happened to me before. I remember pushing like the plate and everything. Me acuerdo de empujar todo hacia adelante. Just extending my leg like here. Extender mi brazo, my arm. Extender mi brazo. And I literally slept like this. Y literal me quedé dormida así. O sea, en la mesa aquí así. And I had my ring in my finger. Tenía mi anillo en mi dedo. And I slept like this. Me quedé dormida así. Y cuando desperté me dolía todo esto porque el anillo se me quedó clavado. All of this hurt because my ring was here and it got stuck in my cheek. So it hurt a lot when I woke up. And I remember I woke up and I was like, fuck, what time is it? Recuerdo haber despertado y pensar, fuck, ¿qué hora es? I don't remember what time it was. I think it was 6 p.m. or something. Recuerdo que eran como las 6 p.m. algo así. No, almost 7. No, casi las 7. I was freaking cold. Me estaba muriendo de frío. And y recuerdo, what else did I do? I don't remember if it was a Monday or a Tuesday. No recuerdo si fue el martes o el lunes. But anyway, I remember I felt bad right then and there. Like my head was hurting. Recuerdo que me dolía mucho mi cabeza en ese momento. It was a Tuesday, fue el martes. It was a Tuesday because we had champs training. Recuerdo que fue el martes porque tuvimos entrenamiento de champs. De entrenamiento de campeones. De fábrica de campeones. Y it was champs training, so I remember it hurt. Recuerdo que me dolía la cabeza. Empecé a preparar todo como para subirme. I started preparing everything to go upstairs. We had the training, tuvimos el entrenamiento. I actually did a live video afterwards. De hecho, aún con dolor de cabeza, even with my headache, I did a live video. Aún con mi dolor de cabeza, hice un video en vivo. And after I finished the live video, después de terminar el video en vivo, fue cuando más me dolió la cabeza. That's no fue cuando más me dolió la cabeza. That was afterwards. Eso fue después. I said that my head started hurting, but it wasn't the worst. The worst came afterwards. Lo peor vino después. Ahí me empezó a doler la cabeza. That's when my head started hurting. It was 9:30. Eran las 9:30 de la noche. I finished taking everything upstairs. Terminé de subir todo. It was almost 10 when I got into my bed and I finished like taking my makeup off. Eran casi las 10 cuando ya me terminé de limpiar la cara del maquillaje y de... Porque ahorita no estoy maquillada. I don't have any makeup right now. I'm saying back then. Estoy diciendo en ese momento. Me terminé de desmaquillar como a las 10 de la noche. I finished taking my makeup off at almost 10 p.m., casi a las 10 de la noche. I got in my bed, me metí a la cama, and my head was hurting really bad. Y me dolía la cabeza horrible. And then I remember I started listening to this music, so for calming my head, empecé a escuchar música específica para calmar el dolor de cabeza. And I started listening to this audio that one of the champs actually prepared.
when he got COVID, empecé a escuchar unos audios que un champ preparó cuando a él le dio COVID. But my head wasn't calming. Mi cabeza no se estaba calmando. Like, seriously, it got worse. Me empezó a doler más. Me apretaba los puntos de presión. I'm not sure. I started pressing my pressure points. No sé si estén... si ustedes ubiquen o conozcan mucho de los puntos de presión en la cabeza. I'm not sure if you know about the pressure points in the head. Pero hay unos puntos que son las sienes. There are some specific points that are here. I forgot how to say sienes. Here and going backwards e ir hacia atrás a la altura de las orejas. Going backwards at the height of the ears. Like over here. Here. Hacia acá. Over here. And then going like in the back. Y después en la parte de atrás. And then to the front. Like here. You know? Y después hacia adelante. Aquí. Or you can start over here, o puedes comenzar aquí, hacia atrás, y luego hacia acá. Como rodeando el cerebro, like surrounding the brain. Son puntos de presión que te ayudan para calmar los dolores de cabeza. Those are pressure points that help you calm the nerves in your head. Los hice, I did them, but it didn't help at all. Los hice y no funcionó en absoluto. It actually... I think it didn't make it worse because I did that. No lo empeoró porque hice eso. It just got worse because I was not having any meds and because I was not having the right meds. Simplemente empeoró porque no estaba consumiendo los medicamentos ideales. The ibuprofen, that's why it doesn't work. Por eso el ibuprofeno no funciona. And I had forgotten to prepare my ketones. Olvidé preparar mis cetonas. Because my head hurt, porque me dolía mucho la cabeza. And I did drink the ibuprofen. Sí me tomé el ibuprofeno. But it just got worse. Pero simplemente empeoró. It got to the point, llegó el punto en donde no podía tolerarlo. Where I wasn't able to tolerate it. I wasn't able to breathe. No podía respirar. Pero porque me dolía tanto la cabeza que empecé a hiperventilar. My head hurt so bad that I started hyperventilating. Y eso es peor porque no le llega oxígeno a tu cerebro. But that's worse because there's no oxygen going to your brain. And I know that, y yo sé eso. So I started breathing slowly as I could. Empecé a hacer respiraciones profundas, lo más lento que podía. Literally, I started like... 1, 2, 3, 4, inhaling. Empecé a inhalar de 1, 2, 3, 4. I got it there. 4, 1, 2, 3, 4. Lo mantenía ahí. 1, 2, 3, 4. And exhale. 1, 2, 3, 4. Y después exhalar. 1, 2, 3, 4. But it just didn't work. Pero simplemente no funcionaba. So I called my mother. Llamé a mi mamá. She called one of my... cousins, who's a nurse. Ella le llamó a una de mis primas, que es enfermera. And I tried to contact one of my friends, who's a neumologist. Y traté de contactar a uno de mis amigos, que es neumólogo. I tried contacting one of my friends, who's a doctor, who's not a neumologist, but she's treating a lot of patients with COVID. También traté de contactar a una amiga que no es neumóloga, pero es doctora y está tratando a mucha gente con COVID. But it was very late at night, pero ya era bastante tarde en la noche. And some of them didn't respond. Y algunos no respondían y y yo me estaba sintiendo muy mal, and I was feeling so bad. So my mom did everything. She started contacting my cousin, and my cousin contacted me and started guiding me. Mi mamá contactó a mi prima, y mi prima me contactó a mí, y me empezó a guiar. I literally asked her, where should I breathe from? My nose or my mouth? Literal le pregunté a mi prima, ¿por dónde respiro? ¿Por mi nariz o por mi boca? She said, wherever you can. Y ella dijo, de donde puedas. Solamente haz respiraciones profundas. And she said, keep doing
profound breaths, like taking deep breaths. But I wasn't able to do that. And then a neighbor who's like awesome, my awesome neighbor, y un vecino que es increíble, se los juro, es increíble este vecino. My mom was about to come and bring me some paracetamol because I didn't have it. Y mi mamá iba a venir y traerme paracetamol porque no lo tenía. Pero pregunté en el chat de vecinos, but I asked in the neighbors chat if there was someone who had it, si alguien tenía. And so he brought me some in the middle of the night. Él me trajo un poco a mitad de la noche. Isn't that amazing? ¿No es maravilloso? Like the kind of people that I surround myself with, el tipo de gente con la que me rodeo. He brought me paracetamol and electrolytes. Él me trajo paracetamol y electrolitos. I don't usually drink electrolytes because they have sugar. Normalmente no bebo electrolitos porque tienen azúcar. I didn't fucking care that day. No me dio una chingada ese día. Me los bebí. No me importó. So, I drank them and I drank the paracetamol. Me los bebí, me bebí el paracetamol. Y mi prima me dijo, te tiene que hacer efecto en media hora. Y si no te hace efecto, avísame. She said, my cousin said, it has to do its effect in 30 minutes, and if it doesn't work, just let me know. Porque si no hacía efecto, entonces sí iba a necesitar que alguien me llevara al hospital. If it didn't make an effect, then I was gonna need someone to take me to the hospital. Thankfully, gracias a Dios, thank God, it wasn't necessary, no fue necesario. Apenas pasaron 30 minutos, no se me había quitado el dolor de cabeza por completo. My headache did not go away completely, but at least it calmed down. Pero al menos se me calmó, se me bajó. I started breathing better, empecé a respirar mejor. And because I was so freaking tired, I started falling asleep. Y porque estaba súper cansada, me empecé a quedar dormida. So, that happened. Así que eso sucedió. I think... I honestly don't remember if it was 3, 4, 5 a.m. in the morning. Honestamente no recuerdo si fue a las 3, 4, 5 de la mañana que por fin pude irme a dormir, that I was finally able to go to sleep. Of course, my oxygen saturation was not good. I didn't have an oximeter back then. Obviamente la saturación de oxígeno en mi sangre no estaba bien, no tenía un oxímetro, pero puedes darte cuenta cuando no estás recibiendo oxígeno. You can realize when you're not feeling, when you're not having, when you don't have like a good saturation, cuando no tienes buena saturación. You can feel it, lo sientes. Or if you don't feel it, it means you're not in touch with your body. Si no lo sientes es porque no estás en contacto con tu cuerpo. So you better learn to be in touch with your body. Así que más les vale empezar a estar en contacto con su cuerpo. So, after that, después de eso, I fell asleep, me quedé dormida, and they told me it was bound to be, that was the second stage of COVID. Me dijo mi amigo neumólogo que es la segunda etapa del COVID. That everything gets swollen, todo se inflama, and it doesn't mean that you're going to be like this. Que todo se inflama y no significa que vayas a estar así. No. It means you get swollen on the inside. Significa que tu interior se inflama. Doesn't mean that your stomach is going to be swollen. No. Significa que tu estómago va a estar inflamado. The parts that are important, like your lungs, those are the ones that get swollen. Las partes que importan para la oxigenación son las que se inflaman, como tus pulmones, los alveolos, the alveoles of your body, which are the ones that
allow the oxygen to go through to your bloodstream. Son los alvéolos los que permiten que el oxígeno pase hacia tu torrente sanguíneo. Those are the ones that get swollen. Esos son los que se inflaman. So now, here's the thing. Aquí está la cosa. If I didn't have these, if I was heavy, on the heavy side, si no tuviera estas y si estuviera pesada, es decir, con obesidad, that gets even worse. Eso se pone peor. He actually told me that he had to intubate a 28-year-old. Él me comentó que acababa de tener que intubar a una chica de 28 años. So what makes the difference between a 32-year-old and a 28-year-old? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una mujer de 32 años y una de 28? The conscious eating. ¿Qué hace la diferencia? La alimentación consciente. What makes a big difference? Ketones. ¿Qué hace una gran diferencia? Cetonas. I'm not saying these are the cure. No estoy diciendo que son la cura. I'm not saying that fasting is the cure. No estoy diciendo que ayunar es la cura. I'm saying that it makes a huge difference. Estoy diciendo que hace una gran diferencia. My immune system was not in its best shape. Mi sistema inmunológico no estaba en su mejor momento. Why? ¿Por qué? Because I had just come back from an event that was energetically demanding, porque acababa de regresar de un evento que fue muy demandante en cuestión energética, en cuestión no solamente de energía, sino emocional, not just energy, but also emotionally demanding. No había estado comiendo lo mejor porque Estados Unidos. I hadn't been eating the best because US. La mayoría de los lugares que estaban abiertos cuando teníamos nuestro periodo de comida, most of the places that were open when we had our lunchtime, eran lugares que no tenían muy buenas opciones, honestamente. There were places that didn't have like the best options, quite honestly. Así que comí muchas cosas que tenían, no muchas, pero sí comí cosas que tenían azúcar. So I ate a lot of things that had sugar. Comí muchas cosas que tenían carbohidratos simples. I ate a lot of things that had simple carbohydrates. Casi no comí proteína magra. I didn't eat a lot of lean protein. Bebía mis cetonas, pero casi no estaba bebiendo agua. I was drinking my ketones, but I was barely drinking water. Casi no, o casi para nada, bebí agua mineral. I almost didn't drink any sparkling water, which is like super helpful for hydrating, que es muy beneficioso para hidratarte. I was in a very hot place. Estaba en un lugar muy cálido. It was like, seriously, it was too warm. De verdad, estaba el ambiente estaba muy cálido. And the whole 3 days we spent them in a theater full of people. Y los 3 días los pasamos en un teatro lleno de gente. And even though there was air conditioning, y aun cuando había aire acondicionado, the climate was just heavy. El clima estaba pesado because it was a lot of people, porque habíamos muchas personas. So, taking all of that into consideration, tomando todo eso en consideración, it didn't hit me that bad. No me pegó tan mal. So imagine a person who doesn't have that amount, like the quality of health that I have. Así que imagínense una persona que no tiene la calidad de salud que yo tengo. I mean, I am very healthy. Yo tengo muy buena salud. And even though, because I didn't take care of myself on Tuesday, y debido a que no me cuidé el martes, me confié, I thought, I'm perfect, pensé estoy perfecta, I'm feeling better, me siento mejor, I've got all this energy, siento toda esta energía, me confié.
I didn't do the right thing and kept taking care of myself. No hice lo correcto y no me seguí cuidando. I got out, salí. I took Yoda for a walk. Llevé a Yoda a pasear. It was drizzling, estaba lloviznando. It was very cold and windy, estaba haciendo frío y viento. I didn't take care of myself, no me cuidé. And that is what made it worse. That is why I got my condition worse. Y eso es lo que hizo que empeorara mi condición. Instead of actually getting better, en vez de mejorar, boom, I collapsed. En vez de mejorar, colapsé. Instead of improving, I collapsed. So, the takeaway, así que lo que me llevo from this experience, de esta experiencia, is even though you feel like you're kicking COVID's ass, aun cuando sientas como que le estás pateando el trasero al COVID, like my cousin said, como mi primo me dijo, COVID is a treacherous disease. Es una enfermedad engañosa. And even though I'm feeling very good, y aun cuando me estoy sintiendo muy bien, like way better than the past few days, muchísimo mejor que los días pasados, I'm not taking any chances anymore. No voy a tomar no voy a exponerme de nuevo. I'm not exposing myself again. No me voy a exponer de nuevo. So, what I've been doing, lo que he estado haciendo, it's, of course, drinking the meds, obviamente, tomándome los medicamentos at the time that the doctors told me, a la hora en la que los doctores me dijeron. I've been checking my oxygen saturation. He estado revisando mi saturación de oxígeno at least 3 times a day, al menos 3 veces al día. I've been resting. He estado descansando, which was almost not an option, lo cual fue casi no fue opción. I literally fell asleep. Like, there were some times that I was like, que literal no fue una opción porque había momentos en que literal me quedaba dormida. O sea, había momentos en que estaba así y de repente así me cuajaba. I fell asleep like nobody's business. And eating the healthiest that I can, y comer lo más saludable posible. Almost no sugar at all, casi nada de azúcar. And here's the thing, y aquí está la cosa. And I told this to my brother and my mother yesterday. Y les dije esto a mi hermano y a mi mamá el día de ayer. Something inside of me is like, I want chocolate, I want sugar, I want something sweet. Algo dentro de mí está de quiero chocolate, quiero dulce, quiero algo con azúcar. And my brother, because I have shown him a lot of videos of science, y mi hermano, porque le he enseñado muchos videos de ciencia, he said, it's the disease asking for food. Es la enfermedad pidiendo comida. I was like, yes, it is. De inmediato pensé, sí está haciendo eso. There's a lot of research that shows that the diseases that we have feed off sugar. Hay muchas investigaciones que han demostrado que las enfermedades se alimentan del azúcar. So I thought, yeah, it's the disease in my body asking for food. Pensé, es la enfermedad en mi cuerpo queriendo comer. So the number one takeaway, así que la número 1 que me llevo es
No sugar, no simple carbohydrates when you're sick. Nada de azúcar y nada de carbohidratos simples cuando estás enferma. 2 to 3 ketones a day, 2 a 3 cetonas al día, because they help with the swallowing, porque ayudan con la desinflamación. They help you not get that swollen. Te ayudan a no inflamarte tanto. Drink your meds. Tómate tus medicamentos. Trust the doctors. Confía en tus doctores, of course. Trust the doctors that you know are up to date with the latest, number 1, technology, and number 2, with the latest research. Y confía en tus doctores, pero, muy importante, confía en tus doctores, en aquellos doctores que sabes que están al día con la última tecnología, o sea, con la tecnología de punta, y que están al día con las últimas investigaciones en el mundo. Okay? I'm saying the latest research, las últimas investigaciones en el mundo, in the world, not just in their country, no solo en su país, in the world, en el mundo. I'm going to repeat that because that's very important. Voy a repetirlo porque es sumamente importante. Trust those doctors that are up to date with the latest research and technology. Confía en esos doctores que están al día con las últimas investigaciones y con la tecnología de punta. Just saying, solo digo. Because there are some that are not up to date, porque hay algunos que no están al día. And they will tell you whatever, y te dirán lo que sea. And last but not least, y al último pero no menos importante, trust your body, confía en tu cuerpo, but don't over-trust, pero no te confíes. Take care of yourself, cuídate. What does that mean? ¿Qué significa? Doesn't mean just wear a mask. No significa solo usa una máscara. It means if you're really taking care of your body, significa que si realmente vas a cuidar tu cuerpo, stop eating shit. Deja de comer mierda. Start exercising. Iba a decir deja de, pero comienza a hacer ejercicio. Start meditating. Comienza a meditar. Meditating has helped me right now a lot. Meditar me ha ayudado muchísimo ahorita. Because I'm sick of being sick and tired. Estoy cansada de estar enferma y de estar cansada. I'm sick and tired of being sick and tired. Estoy cansada, harta y cansada de estar harta y cansada. I'm sick of getting up and getting dizzy. Estoy harta de pararme y marearme. Y eso que yo tengo buena salud. And that even when I have a good, I'm healthy. Nada más me imagino, I just picture those people who are heavy. Me imagino esas personas que están pesados. And they're like that all day long, every single day. Y ellos están así todo el día, todos los días. Aren't you sick and tired of being sick and tired? ¿No estás cansado y enfermo de estar cansado y enfermo? Seriously, I'm like, I want to move. Estoy como de ya me quiero mover. And my doctors told me, take it easy, okay? Ya me quería mover y mis doctores me dijeron, tranquilízate, ¿sí? Tómatela tranquila.
gordito porque seguro ya tiene frío. I'm gonna open the door because he's most likely already cold. Ven, mi amor. Ven, baby. Ven, corre. ¿Ya tenías frío, mi amor? You were cold, baby? Yes, mommy. ¿O ya querías jugar? Ok. Tengo aquí un comentario. Voy, denme un segundito. Valentín, desde hace rato, perdóname, Valentín. I'm so sorry, Valentín. I didn't respond to that. Dice, ¿y no tomaste dióxido de cloro? A mi familia le ayudó bastante. He's asking if I took chlorine dioxide and he said that it helped his family a lot. No tomé eso, ni siquiera sé qué es. Y unas paletas de miel para la tos ayudan con la resequedad. And some honey lollipops help for the dryness. No, porque la miel es azúcar. No, because honey is sugar. Y como dije, queremos evitar lo más posible el azúcar. We want to avoid sugar the most we can because the diseases feed off sugar, porque las enfermedades se alimentan del azúcar y los azúcares. Shh, mi amor. Actually, the only things that I've been eating that have some sort of sugar, las únicas cosas que he estado comiendo que tienen un poco de azúcar porque es fructosa, son las guayabas, guavas. These are the only things that I've been eating, but they're fruit, pero es fruta. Es lo único que he estado comiendo que tiene azúcar, pero es fruta. Y algo muy positivo de las guayabas, al igual que la fruta, los frutos del bosque, something very positive about the guayabas, besides the fruits, the berries, the fruits of the forest, is that they have very low glycemic index. Tienen un índice glucémico súper bajo, which means that when it gets into your bloodstream, que significa que cuando entra en tu torrente sanguíneo, they don't elevate your sugar, no elevan tu azúcar, and therefore they don't, well, the glucose, la glucosa, and therefore they don't give you this spike of insulin y no te dan este pico de insulina. So the best fruits, las mejores frutas, are the berries, son las moras, which fruits of the forest, las frutas del bosque, like strawberries, como las fresas, cranberries, raspberries, zarzamoras, todo lo que tenga que ver con moras, all of the berries. And the guavas y las guayabas. They have a very low glycemic index. Tienen un índice glicémico muy bajo. ¿Qué pasó, mi amorcito? A ver, ven. Come on. ¿Querías subir? ¿Qué tienes, mi amor? Creo que quería subir. Entonces, sí. Ya. Dice Jessie Asesor, es la primera vez que te veo, muy buenos consejos, gracias. Jessie says, it's the first time that I see you, a lot of good tips, thank you. Por nada, al contrario, con todo el gusto del mundo. With pleasure, es mi placer, it's my pleasure to give you these advices, es mi placer darles estos consejos. Especially because I'm in this position, especialmente porque estoy en esta posición. And also because I know that we're all getting the virus, y más porque sé que a todos nos va a dar el virus. Either you get it because you got it somewhere, ya sea porque lo
te lo contagiaron en algún lado, or because you got it through the vaccine, o porque te lo pusieron con la vacuna. Because when they give you the vaccine is the virus, porque cuando te ponen la vacuna es el virus. So we're all gonna get it. A todos nos va a dar. I believe that this is my second time. Creo que esta es mi segunda vez. And in some things, it was better than the last time. Creo que es la segunda vez que me da. Y en algunas cosas, creo que me dio mejor que la vez pasada. In some areas, it got me worse. En algunas áreas me dio peor. But either way, we're all gonna get it. De todas maneras, a todos nos va a dar. It's something that it's here, and we have to live with it. Es algo que está aquí, tenemos que vivir con ello. And also, we cannot be hiding all the time. No podemos estarnos escondiendo todo el tiempo. And also, we cannot be feeling like a taboo, like it's taboo getting it. Y tampoco podemos hacerlo un tabú el tenerlo. I know some people that have not lied, but hidden that they're sick or that they've gotten it. Conozco gente que no es que haya mentido, pero lo ha escondido cuando se ha contagiado. Like, they just don't want to tell everybody. O sea, como que simplemente no quieren decirle a todo mundo. And it's perfectly okay. Y está perfectamente bien. But let's not be those kind of people who point at each other. Vamos a dejar de ser, no seamos ese tipo de gente que apunta entre nosotros. So it's like, you got it, so what? Ya lo tuviste, ¿y qué? I was gonna make this life short and I'm extended so far. Iba a hacer este video corto y ya me extendí un buen. But it was all up to my lungs. Todo dependía de mis pulmones. I feel good. Me siento bien. So, but yeah, I'm gonna close the live now. Voy a cerrar el en vivo ahora. Because I want to wash dishes. Quiero lavar los trastes. Take advantage that I'm feeling good. Quiero tomar la ventaja de que me estoy sintiendo bien. But if I feel dizzy, I'm gonna rest. Si me mareo, me voy a descansar. But I do want to do those things. Quiero hacer esas cosas. Some certain things. Quiero hacer ciertas cosas. But I'm gonna leave you with this thought. Los voy a dejar con este pensamiento. If this was a regular flu, si esto fuera una gripa cualquiera, would you hide it? ¿La esconderías? If a friend told you he or she had been with you, that they got the flu, would you be angry at them? Si estuviste con un amigo o una amiga y te dijeran que se enfermaron de una gripa muy fea y estuvieron contigo, ¿te enojarías con ellos? And I'm not saying that somebody got angry with me. No estoy diciendo que alguien se enojó conmigo. I'm not saying that. No estoy diciendo eso. I'm just saying. Solo estoy diciendo. But seriously, like, if it was just a regular flu,
how would you act? Digo que en serio, si solamente fuera una gripa muy fuerte, pero una gripa regular, ¿cómo actuarías? Also, también, if you're afraid of this virus, si tienes miedo de este virus, why are you afraid? ¿Por qué tienes miedo? Is it because you know you're not taking care of yourself? ¿Es porque sabes que no te estás cuidando? And again, I'm not talking about the masks. Y de nuevo, no estoy hablando de las mascarillas. I'm talking about, like, seriously, like, taking care of yourself. Estoy hablando en serio de cuidarte. The mask is just a cover-up. La mascarilla solo es una cubierta. It's like the last resource, es el último recurso. The main resource, el principal recurso que tienes, it's food, es la comida. Exercise, ejercicio. I'm not a preacher, no soy una predicadora. I used to smoke, yo solía fumar. But September 9th, it's gonna be 2 years since I stopped smoking for the second time. Pero el 9 de septiembre voy a cumplir 2 años de la segunda vez que dejé de fumar. So I've been without, like, my lungs have been clean for 2 years straight. So, así que mis pulmones han estado limpios por 2 años seguidos. So I started through there. Ahí comencé. Then I stopped drinking as much. Después dejé de beber tanto. Then I stopped drinking at all. Después dejé de beber en absoluto, because I was drinking my meds, dejé de beber en absoluto porque estaba tomando mis medicamentos for depression and anxiety, para la depresión y la ansiedad. And this is my last box, y esta es mi última caja. And it was a year and a half, fue 1 año y medio el que la tomé. I started taking care of my mind, empecé a cuidar mi mente. I started taking care of what I ate, what I heard, what I listened to. Empecé a cuidar lo que como, lo que escucho, what I think, lo que pienso. All of that, todo eso. It is not just one thing, no es una sola cosa. One medication, un solo medicamento, one thing, even if it's biotechnology, una sola cosa, aunque sea biotecnología, just one thing is not gonna do it. Una sola cosa no lo va a hacer. It's a bunch of pillars. Son muchos pilares that you need in your life, que necesitas en tu vida. So think about that. Piensen en eso. Dice Jessie, besides you do it in both languages, good practice for me too. Dijo Jessie, además lo haces en 2 idiomas. Muy buena práctica para mí también. Yes, I'm glad that you like it. Me alegro de que te guste y que te sirva, and that it's worth for you. So, I love you very much. Los amo mucho. As I always say, the fact that I love you doesn't mean that I want you in my life. And I know that sounds harsh. Como siempre digo, los amo mucho, pero el hecho de que los ame no significa que los quiera en mi vida. Y sé que eso suena muy duro, but it's the truth. Pero es la realidad. You can love people and not want them in your life. Puedes amar a la gente y no quererlos en tu vida. Pero, I do love you all. Sí los amo a todos. Because you're human and you deserve my love. Porque eres humano y mereces mi amor. And because if a lot of people hate for no reason, I'm gonna love for no reason. Y porque si mucha gente
odia sin razón, yo voy a amar sin razón. Love you guys. Nos vemos, chicos. I'll see you in another live. Los veré en otro en vivo. And in another post y en otra publicación. And I'm feeling tired, so I'm not gonna wash the dishes. Y me estoy sintiendo cansada, así que no voy a lavar los trastes. I think I'm gonna rest. Creo que voy a descansar. There you go. Bye guys. Bye chicos. Ayo.